también acá con el permiso del Rab Meir y la Rabanit y liderazgo en general, y todos sean bienvenidos. Y como reitero, estamos en un día tan especial que es Shavuot, y en esta oportunidad yo quiero compartir algo con ustedes que está basado en el Código Real. Hablamos en una clase anterior sobre una frase que veníamos diciendo en todo el Sefirat HaOmer, una frase que encontramos en el libro de Ezequiel, cuando dice el profeta: Beomar lach bedamai jai, pasé junto a ti y te miré revolcándote en tu sangre y te dije, ya se acabó Shavuot de Sefirat HaOmer, por tu sangre vivirás. Y estábamos explicando unos conceptos detrás de todo ello, y como vemos, por ejemplo, el Ribi, Yeshua, fue perforada las manos o traspasadas a través de unos clavos, pero que ello conlleva muchos secretos espirituales. Y nosotros sabemos que el nombre sagrado de Hashem, el más sagrado, son 4 letras. Este es el nombre sagrado de Hashem, que es Yud-Ke Vav-Ke. Es el nombre sagrado, pero cada vez que nosotros encontramos en los Sidurim ese nombre, ¿alguien sabe cómo se pronuncia? Adonai. Y Adonai se escribe con 4 letras hebreas, y se escribe de esta forma: Adonai, que es Aleph, Dalet, Nun y Yud. Y nuestros sabios explican que Adonai es el nombre que encontramos en la Sefirá del Malhut, la Sefirá más baja en el mundo donde nosotros vivimos. Y también los Mekubalim explican que este nombre se puede hacer un yihud, una permutación o una unificación de este nombre, en donde agarraríamos primero la Yud, la Aleph, después la Hei, la Dalet, Vav, Nun, He y Yud. Y si pueden, la siguiente diapositiva, y vemos, ahí formaría, al hacer el yihud o la unificación de estos dos nombres, y nos quedaría como Yud Aleph, He Dalet, Vav, Nun, He y Yud. Y si nosotros nos damos cuenta, las laterales son 2 letras que son la letra Yud. Son 2 letras Yud. Y en el centro nos quedan, si contamos cuántas letras hay en total ahí, hay 8, pero si no contamos las 2 Yud que son laterales, ¿cuántas letras nos quedarían? 6. ¿Y qué letra es la que encierra el valor gemátrico de 6? La Vav. Y si colocamos una Vav atravesada y la letra Yud acá y la Yud acá abajo, nos quedaría una letra Aleph. Entonces dice, en muchos Sidurim, uno de ellos, el Sidur Teilat Hashem, normalmente cuando trae el nombre de Hashem, lo trae abreviado y nada más lo trae con 2 letras Yud. Así está. Por ejemplo, la siguiente diapositiva, por favor. Sí, ese es una foto de lo que es el Sidur Birkat Shelomo, y ahí dice Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch Leolam Baer, pero en lo que es Adonai nada más está abreviado con 2 letras Yud. ¿Y qué significan esas 2 letras Yud? Explican nuestros sabios. Dice, la letra Yud representa a realidades espirituales relacionadas con la Sefirá de Keter, porque la Sefirá de Keter es la Sefirá más alto por donde provienen todas las bendiciones, en donde es En Sof, en donde no tiene límite, no tiene barrera y no tiene fronteras. Ahora, el Código Real, hay un texto que nos relata donde un talmid del Ribi dice, vio las manos perforadas del Mashiach y exclamó, según está escrito en Yohanan capítulo 20, verso 28,
Dice el texto, Vayaan Tomá, Vayomer Elav, Adonai Belokai. Y entonces, este término que dice Tomás, el discípulo del Ribi, le dice, y respondió Tomás, Adón mío, juez mío. Y el texto hebreo dice, Adonai Belokai. ¿Con qué letra termina Adonai? Con una yud. Belokai termina ¿con qué letra? Con una yud. Entonces dice, Tomás pudo ver dos letras yud en las manos del Ribi. Por eso dice Adonai Belokai. Y los dos terminan con letra yud. Y esto es lo que posteriormente los sabios agregarían en los sidurim como la abreviatura del nombre sagrado. Por ejemplo, en el sidur Birkat Shelomo, en el hebreo dice Leshem Yehud Kushaberihu Ushinte Bigdilu Urhimu Beyod Ke Babke. Ahí está el nombre sagrado, pero este Yod Ke Babke que dice el sidur, en su pronunciación es Adonai, pero abreviados son las dos letras Yud, que representan a niveles espirituales muy elevadas y que Tomás lo pudo percibir en las manos del Mashiach ben Yosef. Pero antes de que Tomás dijera estas palabras, ya estaba insinuado en el Sefer de Teilim, es decir, en el libro de los Teilim, según está en el Salmos capítulo 5 verso 3, siguiente diapositiva. Ahí dice, es el otro. El Salmo capítulo 5 verso 3 dice, Akshiva lekol shavei malki ve'elokai. En español es, atiende a la voz de mi clamor, mi rey y mi Dios. Y ahí está, si nosotros vemos, ahí dice, Akshiva lekol shavei malki ve'elokai. Es decir, atiende a la voz de mi clamor. Y si nosotros vemos la primera palabra que está encerrada dentro de un cuadro color rojo es la palabra Shavei. Si utilizamos el término de lo que dice el Sefer Yetzirah, en donde nosotros podemos permutar las letras hebreas, la palabra Shavei está escrito con Shin, Vav, Ain y Yud. Y si yo agarro la última letra que es una Yod, después agarro la primera letra, después la segunda letra y la tercera letra nos forma la palabra Yeshua. Shavei son las mismas letras de Yeshua y después sigue el texto. ¿Qué dice el texto? Malki. ¿Y Malki termina con qué? Con una letra Yud, y Elohai también termina con una letra Yud. Y ahí, gracias. Y ahí tenemos Yeshua con las dos letras Yod, porque Malki termina con una Yod y Elohai termina con una Yod, y esto es lo que Tomás dijo según el texto, Vayaan Elav. Vayaan Elav Adonai Belokai, es decir, Señor mío, Dios mío. Y entonces ya David lo había dicho, y el texto prosigue y dice Ki. Ki está escrito con una Kaf y una Yod. Y en clases anteriores habíamos dicho que ¿qué significa la letra Kaf? Palma de mano. Y la letra Yud representa a los clavos que traspasaron la mano del Ribi. Entonces ahí está Yeshua con las dos Yod, es decir, la Yod traspasó las manos o las palmas del Mashiach. Entonces dice el texto que David Amelech lo había dicho en el Salmo capítulo 5 verso 3, es decir, que nos estaba dando a entender que para un futuro las palmas del Mashiach iban a ser perforadas o traspasadas
dice a través de una letra Yod. Y está escrito en el Zohar Pinjas 246a, dice, hay dos letras Yud, una arriba que es la de Yud Kevavke, y hay otra letra Yod abajo que es el nombre de Adonai. Como hemos dicho, Yud Kevavke inicia con Yod y Adonai termina con Yud. Y nuestros sabios explican que estas dos letras al final, con el retorno del Mashiach ben David, dice, estas dos letras serán unificadas. Por eso dice el profeta Zacarías, capítulo 14, verso 9, dice, Bechaya Hashem lemelech al kol haaretz bayom hahu yeh Adonai echad ushmo echad. Entonces, si nosotros vemos la palabra echad, que normalmente podríamos decir que echad es uno, pero en realidad la palabra echad no quiere decir uno, sino que la palabra echad encierra toda la creación en sí mismo. Y entonces echad se escribe con tres letras hebreas, que es una Aleph, una Het y una Dalet. Así se escribe la palabra echad. Y normalmente la Aleph está situada en la Sefirá de Keter, porque en la Sefirá de Keter está el nombre de Ejie, que inicia por una Aleph. Y la letra Het, su valor gemátrico es 8, que es la unión de los dos nombres, que es Yud Kevavke y Adonai, que es Yud Kevavke 4 letras y Adonai 4 letras, 4 y 4, 8, que ahí están las 8 letras. Y la letra Dalet, su valor gemátrico es 4, es decir, la mitad de 8 es 4, es decir, 4 letras de Yud Kevavke y 4 letras de Adonai, y que juntos todos, dice, da un total de 8. Dice eso es decir, que al final de los tiempos, como dice el profeta, el Eterno será uno. Es decir, que ahorita no sabemos la pronunciación exacta del nombre sagrado, pero con la revelación del Mashiach ben David se sabrá cuál es el nombre. Entonces, nuestros sabios explican que la letra Yod está conectado al En Sof. A Ejie es Keter, como lo he dicho, las dos Yod que se vieron en las manos del Mashiach. Y dice, esas dos letras Yod tuvieron un fundamento en la muerte del Mashiach ben Yosef, para que se revelara los secretos para aquellos que le son fieles a los seguidores de Yeshua el Mashiach. Pero dice, ese fundamento tuvo lugar en su muerte. Y la muerte del Mashiach ya estaba insinuada, dice en la Torá, por un hijo de Jacob Avinu conocido como Yosef Atzadik. Entonces dice, Yosef, el hijo de Jacob, es el prototipo, el tipo profético del Mashiach ben Yosef. El último verso de la Torá, siguiente diapositiva por favor. Si nosotros vemos, la Torá dice, Baimat Yosef Bemea Beaser Shanim Baibuoto Baisem Bearon Bemisraim. La traducción es, José o Yosef murió a la edad de 110 años y fue embalsamado y colocado en un ataúd en Egipto. Si nosotros vemos la palabra y lo colocaron, la palabra colocar en hebreo es Baisem y tiene dos letras Yud. Si alcanzan a verlo, ahí están nuevamente las dos letras Yud. Es decir, en el momento que Yosef murió, ya estaba insinuado la muerte del Mashiach ben Yosef en un futuro. ¿Y qué dice el Zohar HaKadosh en su comentario sobre la palabra Baisem? Dice el Zohar, la letra Yud alude al pacto y Baisem tiene dos Yud, entonces aquí nos está aludiendo a dos pactos, dice el Zohar. Y dice,
Entonces dice, cuando una palabra tiene dos yod, está hablando de la redención completa. Pero cuando una palabra dice nada más tiene una sola letra, que es yod, nos estaría hablando de la redención, pero incompleta, cuando es una sola yod. Pero cuando tiene dos yod, la redención completa. ¿Y dónde lo podemos insinuar en esto? Dice, en la noche de Pesaj hay 4 promesas de redención que les fueron dadas al pueblo de Israel. La siguiente diapositiva, por favor. Y en este texto, si nosotros vemos, hay 4 promesas de redención, que es la razón por la que nosotros tomamos 4 copas de vino en representación a cada uno de ellos. Y dice, esto es lo que está escrito en Shemot capítulo 6, versos 6 y 7. Ese es el texto hebreo. Y ahí hay 4 promesas de redención. La primera es Otseiti, que es Osakaré. Y si nosotros vemos la primera palabra, está encerrada con un cuadro color rojo, que es Beotseeti, que quiere decir Osakaré. La primera promesa termina con una yod. La segunda es Itzalti, os liberaré, que está Beitzalti, termina con una yud, también está encerrada. La tercera es Gaalti, termina con una yud. Y la cuarta es Lakachti, os tomaré. Y estas 4 palabras terminan con yud. ¿Y qué dice el Zohar cuando termina con una yod? Que la redención está incompleta, es decir, que la redención que Moshe llevó en la tierra de Egipto fue una redención incompleta. ¿Y quién lo culminará esa redención? El Mashiach. Por eso, y hay otra quinta palabra que lo tengo encerrado con un cuadro color amarillo naranja, dice Behayetim, y entonces, ¿qué es la palabra entonces? Es decir, al final. Y la palabra Behayeti son 2 letras yud. Y es la quinta palabra. ¿Saben ustedes cómo se dice quinto en hebreo? Quinto en hebreo se dice Hamishi. Y Hamishi se escribe con una Het, una Mem, una Shin y una Yod. Así se escribe la palabra Hamishi. Het, Mem, Shin y Yud. Ahora, si yo hago la permutación, como según el Sefer Yetzirah, a la palabra Hamishi, y agarro la letra Mem, agarro la Shin, agarro la Yod y agarro la Het, ¿qué me formó acá? La palabra Mashiach. Es decir, que la quinta, cuando el texto de la Torah dice, y entonces seré es Hayeti, dice, está hablando que tiene 2 letras yud, haciendo referencia al Mashiach, que culminará la redención, la que Moshe comenzó, porque Moshe, las 4 expresiones que la Torah declara sobre la primera redención, que por eso en Pesaj tomamos 4 copas, terminan con una yud, pero la quinta son 2 yud, es decir, que al final el Mashiach, dice, se encargará de traer la redención final. Y por eso las 2 letras yud juntos, que estarían hablando de 2 pactos, dice, esto está hablando la enseñanza de estas 2 yud de Hayeti, vendrían a demostrar las 2 marcas en las manos del Mashiach resucitado, que a la vez fueron físicas y proféticas, y por esa razón no eran visibles en todo tiempo. ¿Ustedes creen que las marcas que tenía el Ribi en las manos se veían en todo tiempo? No se veían en todo tiempo, porque dice
El libro de Gilel o Lucas, capítulo 24, verso 31. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Es decir, que no cualquier persona tenía la capacidad de ver las manos del Mashiach perforadas. Y esto es lo que el Zohar diría posteriormente. Zohar Bayaquel 212b. Siguiente diapositiva, por favor. Dice el Zohar de esta manera: la cuarta entrada es la entrada que está grabado en el lado sur del firmamento, el vínculo con la sefirá de Gesed, que es bondad, y en ella está dispuesto un grabado de un punto pequeño inferior, y dice el Zohar, el cual a veces se ve y otras veces no se ve, a causa de la pequeñez, y dice, de la irradiación de luminosidad. Esta es la letra Yud del nombre Adonai, del nombre del santo bendito sea, que se escribe con las letras Aleph, Dalet, Nun y Yud, es decir, Adonai en la sefirá del Malhut. Y dice, y las 4 letras que están dispuestas a los 4 lados del firmamento. Entonces, si nosotros vemos, aquí el Zohar dice que la Yud es un pequeño punto grabado que a veces se ve y a veces no se ve, pero que el código real dice que no en todo tiempo se vio en las manos del Mashiach. Entonces dice, estas dos Yod están unificadas en el Mashiach, y dice, cuando retorne como Mashiach ben David, dice, estos dos nombres se unirán por completo, es decir, el Yud Ke Vav Ke y Adonai, y entonces se sabrá la pronunciación exacta. Y esto es lo que dice el Zohar Hidra Rabba 141b, siguiente, esto no creo que lo puse, y dice así, dice, al final el Mashiach unificará lo alto, es decir, Yud Ke Vav Ke, con lo bajo que es Adonai, la sefirá del Malhut, y solo entonces se cumplirá lo dicho por el profeta, Bechaya Hashem lemelech al kol haaretz bayom hahu yiyeh Adonai echad ushmo echad. Y aquí hay un secreto en esta frase del profeta, porque dice, y solo entonces dice, el nombre del Eterno será uno, será. ¿Alguien de ustedes sabe cómo se dice será en hebreo? Yiyeh. Y Yiyeh se escribe con 4 letras hebreas. Así se escribe la palabra Yiyeh, Yud-He, Yud-He. Y dice, en aquel día el Eterno será uno y su nombre será uno. Será es Yiyeh, pero si nosotros nos damos cuenta, la palabra Yiyeh está escrito con Yud-He, Yud-He, que normalmente el nombre sagrado de Hashem se escribe idéntico, es casi igual a esto, porque el nombre sagrado es Yud, He, Vav y He. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia? La letra Vav. Y la letra Vav y la Yud son casi idénticas, porque según los sabios dice, al final cuando el Mashiach retorne, ¿qué es lo que hará el Mashiach? Dice borrar la punta de la Vav acá abajo y nos queda como una letra Yod. Y por eso dice el texto Yiyeh. Pero eso será hasta el final con la llegada del Mashiach ben David. Y si en el lenguaje del Arizal ahora la Yod es Jochma y la punta de la Yod es Keter, la Hei es Binah y la Vav es Seirampim. Es decir, que ahorita las 3 sefirot más altas representan a las bendiciones todas las bendiciones vienen de Keter, que pasan por Jochma y por Binah, pero muchas veces no vienen a nuestro mundo, no pasan por las 6 sefirot, porque aquí hay un desconecte. Muchas veces porque no hemos trabajado nuestras midot,
Entonces, lo que hará el Mashiach, es decir, que como esto está desconectado, es decir, estas 6 está desconectado de las 3, al final de los días, el Mashiach lo va a elevar, es decir, Seir Anpin, lo va a elevar a nivel de Keter, y entonces las bendiciones van a bajar. Es decir, que al final de los días, lo que el Mashiach va a hacer es que la Vav lo va a elevar a nivel de la Yod, es decir, Seir Anpin va a llegar a nivel de Jochma, y entonces nosotros tendremos acceso a todas las bendiciones. Esto está insinuado en la Torá. Por ejemplo, el nombre de la primera mujer es Javá. Este es el nombre de Javá, así se escribe Het, Vav y Hei. Pero este fue el nombre que se le fue dado a Javá después de consumir el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Alguien sabe cómo era el nombre de Javá antes del pecado? El nombre de Javá, según el Zohar, antes del pecado era Hayá. Iba a ser madre de vivientes que iban a vivir eternamente. Y por cuanto que Javá y Adán tenían la capacidad de ver el mundo espiritual, es por eso que la Yud representa la perfección. Por ejemplo, un Minyan está conformado por 10, porque el 10 representa la completitud, la exactitud. Entonces Javá y Adán, antes del pecado, ellos podían ver otras dimensiones, y que a veces las montañas o las paredes, dice, no era nada para ellos, sus vistas podía traspasar. Pero dice, cuando ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice que Hashem lo que hizo a Javá, simplemente dice que a la Yud lo agarró, lo engrandeció a la Yud, y quedó como una Vav. ¿Y qué valor gemátrico tiene la Vav? 6. Y nosotros ahorita en este cuarto estamos encerrados dentro de ¿cuántas dimensiones? 6. Tenemos norte, sur, este y oeste, arriba y abajo. Y entonces dice, pero Javá desde un principio, la vista de Javá tenía la capacidad de traspasar, y que incluso podían ver el mundo espiritual, como dijo el Rab en la mañana, y que a ellos no se les impedía. Pero ya cuando comieron del árbol, lo que Hashem hizo es nada más enlarguecer la letra Yud y decir que tu vista tendrá un límite. Es decir, entre arriba y abajo, el norte, el sur, este y oeste, de ahí ya no traspasará. Por ejemplo, nosotros después de esta pared, nuestra vista ya no puede traspasar. ¿Por qué? Porque fue por causa del pecado. Pero al final de los días, entonces dice, la Vav va a volver, dice, a su estado original, y por eso dice el nombre de Hashem será Yiyeh, y será, es decir, Yiyeh Echad. Al final se va a unificar, y la vista de todo ser humano va a tener la capacidad de traspasar incluso paredes y comprender cómo opera el mundo espiritual. Entonces dice, por eso dice, Bejaya Hashem lemelech al kol haaretz bayom hahu yeh Adonai echad. Entonces dice, de acá nosotros vemos que solo con la llegada del Mashiach, es decir, dice, se va a unificar, y entonces dice el nombre será Yiyeh. Pero entonces, ahora, si nosotros vemos la palabra Yehi, que quiere decir, dice la Torá, Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, sea. La palabra sea es Yehi. Es decir, que al final de los días, la Vav, que es Seir Anpin,
va a ser elevada a nivel de Jochma, y entonces ya no será una Vav, sino que será una Yod, que según está insinuado en Bereshit capítulo 1 verso 3, en Vayomer Elohim Yehior Vayehior. Volviendo al lenguaje del Arizal, la Yod es ¿qué? La Yod es Jochma. La Hei puede ser Binah, pero al mismo tiempo está hablando de Malhut. Entonces, la Hei sería Malhut, conocido como Nukba. Malhut, Malhut, la Hei es Malhut, y la Yod nuevamente, ¿qué dijimos que es la Yod? Jochma. En el lenguaje del Arizal, Jochma es representado por ¿qué? Por Abba. Malhut es representado por Nukba. Y Jochma es, en el lenguaje del Arizal, es Abba. Ahora, si vemos nosotros la explicación del Zohar en referencia a la palabra Yehi, siguiente diapositiva, ¿qué es lo que dice el Zohar en su comentario sobre la palabra Yehi? Dice, la expresión bíblica que sea la luz es Yehi, viene a enseñar que todo lo que surge durante la creación de este misterio surge, es decir, que sea Yehi, alude al misterio del Padre y la Madre, que son la Yod y la He, y dice, y después regresa nuevamente al punto primero, al Padre, el cual es sugerido por la segunda letra Yod de la palabra hebrea Yehi, para ser el comienzo de la expansión de otra cosa, denominada luz. Dice que el Mashiach, tiene que salir de Jochma para venir a Malhut, que es este mundo, y nuevamente regresar a la segunda Yod de Jochma, que es Abba, encerrada dentro de la palabra Yehi. Eso es lo que dice el Zohar. Dice que el Mashiach tiene que salir de Abba, es decir, de Jochma, para que viene a este mundo, a Nukba, y después regrese a la Yod, que es Jochma. Y también el Talmud Babli, Masejet Makot 7b, así lo escribe. Es necesario que descienda, en referencia a Jochma, que descienda de Jochma, que baje a Malhut con el fin de nuevamente de ascender. Ahora, esto estaría en línea con el Zohar Shemot 7b. Siguiente diapositiva. El Zohar 7b dice: tras 12 meses lo elevaron al Mashiach a través de esta columna hasta el firmamento, y ahí recibirá poder y la corona del reino. Y cuando descienda, y dice, cuando descienda a la tierra, será vista nuevamente esa columna de fuego como antes, ante los ojos de todo el mundo. Y luego se revelará el Mashiach, y se reunirán junto a él una gran cantidad de pueblos, y despertará y entablará guerras en todo el mundo. Y en ese tiempo se despertará el Santo bendito sea, para mostrar su poder a todos los pueblos del mundo. Y entonces el Rey Mesías será conocido en todo el mundo. Esto es lo que dice el Zohar. Pero ya el Mashiach lo había dicho mucho tiempo antes. Según Yohanan capítulo 16 verso 28, ¿cuáles fueron las palabras del Ribi? Salí del Padre, es decir, de Jochma, según como el Zohar lo había dicho en la diapositiva anterior. ¿Qué dijo Yeshua? Salí del Padre, es decir, de Jochma, vine a este mundo que es el Malhut Nukba, otra vez dejo el mundo y regreso a mi Padre. El Zohar lo dijo, Yeshua mucho tiempo lo había dicho. Y aquí vemos nosotros, dice la palabra Yehi, que está encerrada las mismas dos letras Yud.
es decir, que fueron perforadas las manos del Mashiach ben Yosef, y es por eso, si nosotros vemos la palabra Yehi, tiene dos letras Yud y una letra G en el centro. ¿Y cuántos dedos tiene una mano? 5. Entonces 5, es decir, dentro de una Yod hay dos G, porque 5 y 5 son 10, que es el valor gemátrico de la Yod. Es decir, que en las dos manos del Mashiach, entre la G, porque esto representa una G y esto representa una G, y dice que los dos fueron unidos, las manos del Mashiach, y ahí traspasó la letra Yod. Eso es lo que ya estaba insinuado en Yehi. Ahora, también uno de los Mekubalim, los sabios de la mística, lo diría posteriormente conocido como Rabbi Yosef Yikatia, en base a su comentario sobre el Salmo 145, verso 16, el Sharei Orah de Rabbi Yosef Yikatia, dice de esta forma: ¿qué es lo que está escrito en las puertas de la luz? Sharei Orah, Rabbi Yosef Yikatia. Creo que es la última diapositiva. Ahí está escrito, miren. Y como ha sido escrito, abres tus manos, despotea Getiadeja, y sacias el deseo de todo ser viviente. Dice Rabbi Yosef Yikatia en su comentario, dice, no leas Yadeja, tus manos, sino lee ¿cómo? Yodeja, es decir, la Yod en tus manos. En otras palabras, para que se abra el secreto de la Yud, del nombre Yud Kevavke, que es el manantial de los deseos, y así cumples el deseo de arriba y el deseo de abajo hasta el final del deseo, que es el nombre de Adonai, es decir, las Sefirot traerán bendiciones en su mano, y él bendecirán las 10 Sefirot, y este es el secreto de lo que está escrito: el que se bendijere en toda la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, según Isaías capítulo 45, verso 16, y ese es el secreto de la palabra, del secreto de Amén, el secreto de las bendiciones que fluyen del nombre Ejie, del nombre de a través del nombre de Adonai, y el nombre de Adonai a través del nombre de Malhut. Por lo tanto, aprendemos que aquel que reza de esta manera une las Sefirot, unificándolas entre sí. Aquí dice el Sharei Orah, en base al Salmo 145, no dice no leas Yadeja, sino lee Yodeja, es decir, con la Yod incrustada en tus manos, porque este es el nombre, este es el secreto del nombre de Yud Kevavke, que es el nombre que está en la Sefirá de Keter. Y dice, y así cumples el deseo de arriba y el deseo de abajo hasta el final del deseo, que es el nombre de Adonai. Es decir, que cuando se abra esa Yud de Keter, las bendiciones bajarán hasta el Malhut, y entonces dice es cuando las dos Yod se unirán, es decir, con la llegada del Mashiach ben Yosef. Que Hashem nos ayude a entender los secretos de la Torah y a pegarnos más al Mashiach Yeshua, porque Él es el intermediario. Ahorita tenemos como ese intermediario, esa Bab que nos conecta entre Malhut y Abba, pero al final de los días esa Bab va a ser levantada y va a ser elevada al nivel de Jochma, y entonces nosotros recibiremos los secretos. Y es por eso que lo que nosotros vemos ahorita de la Torah, según aparentemente secretos, es como que nosotros llegásemos a la orilla del mar. Podemos ver el mar, pero si nos metemos dentro del mar existen grandes montañas, y ahí comprenderías los secretos, cómo está el mar. De la misma forma la Torah, que muchas veces nosotros ahorita estudiamos la Torah,
Pero todo lo que aparentemente es secreto no es más que la superficie que logramos ver. Pero con la llegada del Mashiach tendremos la capacidad de adentrarnos hasta lo profundo del mar, que es los secretos del Mashiach. Que sea pronto en nuestros días. Shabbat Shalom.